Bueno, amigos, continuamos aquí en Soluciones Laborales. Les voy a decir, estoy transmitiendo desde el Hotel Río Palace en Guanacaste. De verdad que ha sido bonita experiencia, un poquito llena de personas, bastante gente, pero bueno, Dios, gracias, nos da la oportunidad de poder transmitir y conocer y de otra manera apoyar el turismo nacional. Amigos, recordemos dos temas fundamentales que no se nos puede ir en este momento y es precisamente la renuncia de de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar. Yo quiero, pues, obviamente decir y manifestar que estoy muy preocupado por lo siguiente. Esta ministra, de una u otra manera, ella viene generando algo fundamental para lo que es cualquier tipo de gobierno que busca amalgamar y generar estabilidad. Costa Rica viene tomando decisiones a nivel financiero muy mal, tanto por políticos, en este caso por los presidentes de Liberación como la Unidad, inclusive por medio del PAC en el gobierno de Luis Guillermo Solís, que lo cierto del caso es que nos ha afectado de forma gravosa el hecho de que la gente ya no confía. Esta ministra o exministra, ella al menos generó algo fundamental para el sector productivo como también para el sector laboral y es confianza. Confianza en el manejo correcto de los números. ¿Usted le confiaría su dinero a una persona en la que no confía? Yo me hago la pregunta. Evidente, usted no le va a dar la plata a alguien que no confía. Usted no le va a dar su platita, sus ahorros a un banco que no confía. Es decir, la confianza en el manejo de los dineros se vuelve fundamental, trascendental y extremadamente importante. Y eso es lo que se ha limitado y hemos tenido y hemos perdido esa confianza necesaria. Costa Rica necesita generar más confianza. Costa Rica necesita que logremos precisamente construir esa posibilidad. Y ella venía trabajando no solamente desde el punto de vista de la implementación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, como también venía trabajando temas de recorte de gasto y en especial la regla fiscal que fue aprobada por medio de la ley. Esta regla fiscal lo que busca precisamente es que ninguna dependencia estatal, inclusive las universidades y, por qué no, las municipalidades, aunque yo sé que es un criterio pues bastante debatible por el tema de la autonomía, pero que no busquen precisamente un aumento en sus presupuestos por encima de la producción del país. Es decir, no podemos buscar y aumentar presupuestos y los gastos. Recordemos que presupuestos dice lo que yo voy a gastar en un año periodo fiscal. Entonces, no se permitían ese aumento de los gastos y esos presupuestos que no superaran la producción nacional y de una otra manera existiese un control del gasto. Si bien es cierto, no hay una disminución sustancial, lo cierto del caso es que no había ese exceso en lo que es el control. Lamentablemente, estamos cada vez más tomando decisiones y pues muy respetable la Contraloría a la hora de indicar que la ministra se excedió en sus facultades a la hora de hacer el pago de 600 mil millones de colones en función del hueco fiscal por un error de parte del el anterior presidente Luis Guillermo Solís, que lamentablemente lo ocultó y no se dijo nada, y evidentemente pues Costa Rica se vio metido en un problema, y era lo siguiente: ¿por qué la ministra actuó de una manera correcta? La ministra actuó de una manera sensata y correcta por una simple razón: el no pago de las obligaciones le hubiese generado al país precisamente la pérdida de la credibilidad necesaria para poder eventualmente optar por los créditos. Veámoslo de esta forma. Si usted tiene un crédito y usted tiene que pagar la tarjeta o tiene que pagar el crédito el día 15, si usted no paga el día 15, ¿verdad? Usted iba a pagar los primeros 15 días, usted va a tener una penalización. Lo más probable le van a cobrar precisamente intereses y le van a cobrar también gastos administrativos. Pero resulta que pasa el día 15 y pasa un mes, el día 15 del siguiente mes. Cada vez que el país incumple con este tipo de obligaciones,
por la deuda que maneja. Recordemos que el país financia muchas de sus operaciones por deuda internacional, ante el Banco Interamericano de Desarrollo, ante el Banco Mundial, hasta ante el Fondo Monetario Internacional. Estos son organismos mundiales o internacionales que financian a los diferentes gobiernos en los que pertenecen o son socios. Costa Rica mucho y usa esos créditos para poder financiar precisamente el pago de los salarios del sector público. Entonces, si Costa Rica no pagaba precisamente esas obligaciones, ese hueco de 600 mil millones, lo que iba a suceder precisamente es una pérdida inmediata de esa credibilidad internacional. Si Costa Rica pierde esa credibilidad internacional, los intereses de las deudas que paga hoy por hoy, al día, son intereses que empiezan a hacerse más grandes. ¿Por qué? Porque es parte del riesgo. Es decir, si usted no paga, hay sanción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hubiese sucedido si la ministra no hubiera pagado en el momento correcto esas deudas? Lo que hubiese sucedido precisamente es la pérdida de credibilidad, el aumento de las tasas de interés, y ahí el país se hubiese entrado en un proceso de quiebra en donde el gobierno no le hubiera tenido que quedar otra que poner la maquinita a hacer colones, el tipo de cambio se dispara y las tasas de interés se disparan de una forma estrepitosa. ¿Cuáles son las consecuencias del aumento de las tasas de interés y el aumento del tipo de cambio? Las consecuencias directas de esas dos medidas es inflación. Y la inflación hace que las personas que ganan menos, obviamente tengan menor poder adquisitivo para poder comprar. ¿Qué significa? Que si usted en estos momentos gana, voy a hacer un ejemplo, 300 mil colones, y resulta que con 300 mil colones usted compra un diario en donde, digamos que le pueden alcanzar 20 productos de ese diario. Pues lo más probable con la inflación, usted ganando esos 300 mil colones, usted ya no va a poder comprar esos 20 productos del diario, va a comprar la mitad. Entonces, ven que es importantísimo hablar de este tema para entender el trasfondo. Si bien es cierto, es algo constitucional, los ciertos casos que la Contraloría General de la República sí dictaminó que la responsable de esto fue la ministra, más no don Luis Guillermo Solís. Entonces, cuando le toca al presidente de la República, precisamente es asegurarse que la presentación de los presupuestos sean correctos. Entonces, no voy a entrar en detalles si la Contraloría hizo bien o hizo mal. Tampoco la Contraloría está simplemente llena de un montón digamos, de dichas o beneficios. No. Sin embargo, lo cierto caso es que hay que respetar la existencia de la Contraloría y respetamos su fallo. Pero entendamos el trasfondo de esto, es decir, la pérdida, el no pago por parte de la ministra de Hacienda de este dinero hubiese sido más gravoso que lo que pasó. En estos momentos simplemente ella perdió su puesto y prácticamente lo que ella hizo prácticamente fue poner su puesto a servicio del presidente de la República y de una otra manera perdió su puesto. Este es un tema. El otro tema que quiero tocar en los siguientes minutos es precisamente el comunicado especial de la Secretaría General de la OEA, que nos dice precisamente, y fue dado hace el 16 de octubre, dice que, ve qué interesante el comunicado del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Dice el comunicado que las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana, que es Venezuela, y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse no a través de un proceso de reinstitucionalización y de democratización, sino a través de la vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover el conflicto político-social. Las brisas bolivarianas a las que ha hecho referencia el presidente en la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente Bolivariana han traído desestabilización, violencia, narcotráfico, muerte y corrupción. El costo mayor lo ha pagado el propio pueblo venezolano, pero los países del continente hoy también están pagando un alto precio por la crisis provocada por la dictadura venezolana. Las brisas bolivarianas no son bienvenidas en este hemisferio,
condenamos firmemente la amenaza de exportar malas prácticas y desestabilización a Colombia realizada por ese prisionero de la dictadura bolivariana. La estrategia de desestabilización de la democracia a través del financiamiento de movimientos políticos y sociales ha distorsionado las dinámicas políticas en las Américas. Durante años, la dictadura venezolana, con apoyo de la dictadura cubana, institucionalizó en la región sofisticadas estructuras de captación, represión, desestabilización y de propaganda mediática. Por ejemplo, el financiamiento de la dictadura venezolana a campañas políticas ha sido una de las formas efectivas para incrementar capacidades de generar conflictividad. La crisis en Ecuador es una expresión de las distorsiones que la dictadura venezolana y cubana han instalado en los sistemas políticos del continente. Sin embargo, lo que también ha demostrado los hechos recientes es que la estrategia intencional y sistemática de las dos dictaduras para desestabilizar las democracias ya no es efectiva como en el pasado. La Secretaría General de las Organizaciones de Estados Democráticos, la OEA, reafirma su obligación de proteger los principios democráticos y los derechos humanos y de defenderlos donde estos sean amenazados. Asimismo, se mantiene a disposición de los Estados miembros en sus esfuerzos para hacer frente a los factores de desestabilización organizados por la dictadura venezolana y cubana. Vean, señores, esto no es, lo que estoy diciendo no es una mentira, es una realidad. Esto está sucediendo, nos está afectando. Tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Costa Rica sí tiene nexos con con estas dos dictaduras y precisamente los nexos vienen del famoso Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo, ¿verdad? Es un foro generado por partidos políticos. Ustedes pueden ingresar precisamente a la página de internet forodesaopaulo.org. En este foro de Sao Paulo están diferentes partidos políticos de diferentes países. Por ejemplo, en Argentina tenemos 12 partidos políticos, en Aruba el Partido Real Demócrata, en Barbados, en Bolivia, hay 3 partidos políticos, Movimiento del Socialismo, Movimiento Bolivia Libre, Partido Comunista de Bolivia, y en Costa Rica tenemos 2 partidos políticos, el Frente Amplio y Partido Vanguardia Popular. Entonces, estos 2 partidos políticos que en Costa Rica forman parte del Foro Sao Paulo, este Foro Sao Paulo es precisamente la red que, aunque no lo dice la OEA, es una red en la que participan toda la red de izquierda y de una otra manera los partidos comunistas del mundo, o al menos de América Latina. Y en ese sentido, hay que tener mucho cuidado porque precisamente, si bien es cierto, la parte socialista y comunista es una forma de hacer las cosas, lo cierto del caso es que la democracia siempre se va a ver perjudicada porque esos partidos buscan quedarse en el poder o perpetrar su permanencia en el poder. Ustedes lo están viendo en Bolivia, lo han visto en Cuba. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que si en Costa Rica no ponemos atención, lo más probable, quizás en el Frente Amplio o en el Partido Vanguardia Popular, vamos a tener problemas porque son partidos que de otra manera van a afectar y van a generar algún tipo de nexos con Venezuela o Bolivia. Puede que lo que diga no sea cierto, puede que lo que diga sea mentira. Lo cierto del caso es que hay que poner cuidado a lo que está sucediendo en Chile, en Venezuela. No necesariamente es un tema social, a lo cual, vamos a apoyar a todo el mundo, sino simplemente esto es parte de toda una estrategia que busca la manipulación y el abuso del poder. Me quedan 3 minutos para finalizar el programa, diciéndoles que por favor, el 11 de noviembre vamos a tener a la ministra de Trabajo, la señora Dinarte. El 11 de noviembre nos ha confirmado la permanencia en este programa y vamos a tener también estamos localizando a otros ministros y diputados para ver otros temas de interés nacional que a solución laboral de demanda. Importantísimo, ¿verdad? El próximo lunes vamos a estar evacuando otras consultas que tienen que ver con temas de teletrabajo, que hay muchas consultas con relación a eso, y también temas que tienen que ver con el convenio 190 de la OIT, y vamos a ver si el convenio del 190 de la OIT que trata sobre el tema del acoso laboral es un tema que de una otra manera
hay que tratarlo y vamos a evacuarlo. Por último, nada más quiero decir lo siguiente: Costa Rica estamos en un proceso de cambio, no podemos permitir la polarización. Somos un país que ha buscado las soluciones y ha buscado las soluciones dialogando, conversando, no imponiendo derechos ni nada improcedente. Costa Rica merece que estemos más unidos que nunca, que no busquemos precisamente los temas que nos dividen. Sé que el matrimonio igualitario es un tema que divide el país, sé que el aborto lo divide el país, sé que también el tema que tiene que ver con eh, eh, básicamente con esos dos temas, en realidad son los que más dividen al país. Seamos más sensatos, no pensemos en que nuestros abuelos sean dinosaurios, ni mucho menos. Tampoco pensemos que los jóvenes están descabellados, pero sí seamos más congruentes y menos manipulables. En especial, lo que está sucediendo con las universidades ha sido muy preocupante, porque no es posible que los estudiantes de las universidades se presten precisamente para la manipulación de algunos de los rectores. El FES es un fondo importantísimo, pero a su vez es un fondo que se está financiando por deuda. No podemos seguir financiándolo con tanta deuda. El país tiene que entrar en un proceso en el cual tratemos de ser más sensatos con el uso de los recursos públicos. Si usted en este momento no está de acuerdo conmigo, yo nada más quiero decirle lo siguiente: el día en que usted pague salario y de su esfuerzo, y ese día también pague impuestos de su propio esfuerzo, va a entender cómo moralmente tienen la obligación de hablar sobre esos temas, porque no podemos seguir financiando el abuso de los recursos estatales, no podemos seguir financiando el abuso de los dineros que no son propios. Costa Rica merece más sensatez en el uso de los recursos públicos y tenemos que seguir trabajándolo. Aquí en Solución Laboral lo vamos a hablar cada vez que podamos y de una otra manera pues buscamos eso. Saludos a Beatriz Martínez, a Ricardo Sobrado, a Andrés Garita, a Antonieta Vázquez, don Carlos Varela, a Maciel Jiménez por la sintonía, por haber estado aquí en este programa. Nos retiramos y nos vemos el próximo lunes aquí en Soluciones Laborales.